Hola, ¿cómo estás? Si aún no nos conocemos, mi nombre es Gina, soy psicóloga y en este canal de YouTube encuentras 2 veces al mes contenido sobre crianza, trastornos psicológicos y muchos otros temas relacionados. Entonces, si deseas aprender de estos temas, te invito a que te suscribas dando al botón rojo donde dice suscribirse abajo. Quiero darte la bienvenida a esta nueva serie que decidí llamar Conócelos y corrígelos. Una de las principales dudas que normalmente me hacen por Facebook, Instagram y YouTube es relacionadas con los malos comportamientos, cómo dejar de gritarle, cómo dejar de castigarlo, qué otra cosa puedo hacer para que me haga caso mi hijo, mi hija, ¿sí? Entonces para eso creé esta serie. ¿Listo? De vez en cuando voy a irla nutriendo de diferentes percepciones que tengo frente a este tema. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ¿estás a punto de explotar con tus hijos? Ya nos vemos. Quiero contarte entonces que varios papás han tenido esa dificultad. No eres el único, no eres la única. Incluso antes de la cuarentena, ¿sí? Entonces muchos asumen asociarlo solamente a agresiones físicas cuando explotan, ¿sí? Y va mucho más allá. Cuando hay humillaciones, cuando lo hacemos sentir inferior, cuando herimos su autoestima, ¿sí? Provocamos ciertas heridas emocionales que básicamente se dan en la primera infancia, pero pueden perdurar a corto, mediano e incluso a largo plazo en su adultez. Entonces es importante tener eso en cuenta. Sé que esto puede suceder a veces por situaciones externas al hijo o por unas que suceden en casa y entonces tú, papá, mamá, explotas, ¿sí? Algunos van a estar a punto de vivirla, otros ya la están viviendo, ¿sí? Entonces, si tú estás en ese punto, papá, mamá, hazte la siguiente pregunta a ti mismo para reflexionar. ¿Qué está pasando dentro de ti para que no puedas manejarlo de otra manera? ¿Sí? Sé que a veces por cosas que se aprenden de la familia, llámese ciertos patrones de crianza que tuvieron seguramente tal vez contigo cuando eras niño, cuando eras niña, pero que a veces no son tan favorables, es decir, no tienen un impacto positivo, producen entonces que se lastime de forma involuntaria a ese niño, a ese adolescente en este caso. Primero, posiblemente te sucedió a ti cuando eras pequeño y ahora puede que estés repitiendo eso que aprendiste, ¿sí? Importante entonces tener en cuenta que son cosas que pueden durar meses o incluso años, ¿sí? Pregúntate esas personas que te han dicho alguna vez, no, es que cada vez que mi hijo no me hace caso, le pego, le grito, le digo esto. ¿Cuántas veces seguramente lo habrá hecho? Seguramente lo habrá hecho más de una, ¿no crees? Entonces, ¿qué es lo importante en este punto? Es importante que nos demos cuenta de lo siguiente, que esté pasando esto, así se resuelvan, entre comillas, esas conductas. ¿Y por qué entre comillas? Porque en realidad no significa que sea ni la única ni la mejor forma, ¿sí? Hay formas más sanas, más educativas, más positivas para adoptar con niños y adolescentes, ¿sí? Y para su crianza. Entonces, es importante identificar qué está pasando dentro de mí, ¿sí? Como papá, como mamá, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo físicamente, emocionalmente, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo, ¿sí? Entiendo que a veces dejamos que las cosas se acumulen y se acumulen y se acumulen y no se resuelven desde el comienzo. Es más, varios papás y mamás me han escrito cosas como la siguiente: que sus adolescentes no les hacen caso, que ese niño está desobediente y muchas otras cosas, ¿sí? Y debes tener presente que ese niño o adolescente reacciona así porque es difícil adaptarse a nuevas rutinas, como por ejemplo estar en casa en este momento, o adaptarse a otras situaciones que tal vez son nuevas o son inesperadas, ¿sí? También a veces hay papás y mamás que me han dicho cosas como:
mi hijo hace ciertas cosas que a mí me hacen explotar. ¿Y qué, digamos, es importante ahí? Se le da por completo esa responsabilidad de que tú como papá, como mamá, explotaste con ese niño, con ese adolescente. Y es clave que entonces identifiques que tu hijo está en proceso de formación, sea niño, sea adolescente, digamos su proceso será distinto, pero está en proceso de formación, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Está aprendiendo a manejar sus emociones, ¿sí? Aprendiendo a conocerse a sí mismo, a su entorno, a conocer todo lo que lo rodea. Entonces, preguntémonos lo siguiente, ¿hasta qué punto yo, como papá, como mamá, a ese niño, ese adolescente que ya hablamos que está en proceso de formación, le doy esa responsabilidad de las reacciones que yo tengo, ¿sí? Importante entrar a mirar eso y entrar a reflexionar eso. ¿Y por qué es bueno tener esto en cuenta? Porque tengamos presente que la persona que ya vivió ese proceso de maduración cerebral, que tiene un proceso racional, que sabe manejar sus emociones y conductas a mejorar y mantenerlas en el tiempo, soy yo como papá, como mamá, ¿sí? Entonces es clave tener eso presente. Entonces hay niños, hay adolescentes que asumen esa responsabilidad, pero ellos no lo ven como una responsabilidad, lo ven como un sentimiento de culpa, ¿sí? Porque es una carga, ¿sí? Entonces comienzan a verbalizar o expresar cosas como yo hago X cosa, ¿sí? Por eso mi papá, mi mamá reacciona así, ¿sí? Por eso me pega, por eso me grita, ¿sí? Por eso reacciona mal conmigo, ¿sí? Como quien dice, tienden a pensar o a creer que todo lo malo que pasa de las reacciones que papá o mamá tiene responde simplemente a lo que él hizo o dejó de hacer. Entonces, lo que hablamos ahorita, ese niño, ese adolescente está en proceso de desarrollo, ¿sí? A ese niño o ese adolescente debes acompañarlo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con acompañarlo? A que aprenda a manejar sus emociones, reconocer sus pensamientos, tanto esos que son adaptativos, es decir, positivos y lo impulsan a actuar desarrollando todas sus capacidades, como esos que son, digamos, un poco desadaptativos porque pueden de alguna forma lastimarlo a él o lastimar a otros, ¿sí? Pero pues teniendo en cuenta que primero debo hacerlo conmigo como papá, como mamá, porque si no, ¿cómo voy a enseñárselo a mi hijo? Bueno, entonces pregúntate lo siguiente, si yo como papá, mamá, estoy a punto de explotar con mi hijo, con mi hija, ¿podría enseñarle a no explotar con los demás? Piénsalo unos segundos. No, ¿cierto? Entonces es importante revisar eso. Entonces, reconozcamos hasta qué punto le atribuimos o le damos toda esa carga a ese niño o adolescente que no le corresponde. Cuando yo debo asumir las riendas de esa crianza, ¿sí? Desde el amor y desde el respeto. Bueno, entonces, quiero hacerte ahora la siguiente pregunta. Respóndeme en los comentarios. ¿Te has sentido entonces identificado en alguna de estas situaciones que he mencionado en este espacio? Cuéntame en los comentarios, voy a estar atenta a todo lo que me digas por ahí. Si la respuesta es sí, cuéntanos en qué tipo de situación está sucedido. Porque significa que en algún momento has explotado o has estado a punto de hacerlo, ¿sí? Con tu hijo. Bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. En la descripción de este video te voy a compartir una herramienta muy útil para que amplíes sobre cómo conocer a tus hijos y decirle adiós a los gritos y los castigos. Recordemos que la idea es prevenir y no tener que lamentar. Bueno, esto es todo por la cápsula del día de hoy. Si te gustó este video te invito a que le des manito arriba y lo compartas en tus redes sociales con otros papás, mamás que puedan estar necesitando escuchar este mensaje. Si deseas entonces estar al día de este y futuros contenidos de mi canal, te invito a que te suscribas dando clic al botón rojo que dice suscribirse, así como seguirme en mis otras redes sociales que encontrarás los enlaces en la descripción de este video. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Aquí te dejo entonces mis canales de contacto en YouTube, Facebook e Instagram para que sigamos aprendiendo juntos de infancia y adolescencia desde una mirada psicológica.